Saludos con todos. Mi nombre es Oscar Lor, junto a mi compañero Alejandro Pardina. En esta ocasión les explicaremos acerca de los algoritmos simétricos AES y DES, utilizando la herramienta CryptoTool. Cifrado AES. A manera de resumen, podemos ver que se utilizará un texto claro, una clave de cifrado y a través de procedimientos intermedios, los cuales nos permitirán obtener un texto cifrado. Podemos ver que en el lado izquierdo vamos a tener una matriz 4×4, lo que equivale a 16 celdas, cada una representando a 8 bits. En toda la animación vamos a utilizar bloques de 128 bits, tanto para el texto a cifrar y para la clave de cifrado. Entonces, podemos ver que el bloque izquierdo, que representa el texto a cifrar, va a pasar primero por un proceso de cifrado. Mientras tanto, la clave de cifrado va a pasar por un procedimiento el cual nos permitirá el cálculo de subclaves. Proceso de cifrado. El cifrado del bloque de texto claro se lleva a cabo aplicando transformaciones diferentes a una matriz inicial. Estas transformaciones se aplicarán en una ronda inicial, 9 rondas adicionales y una ronda final. A continuación, estamos mostrando el proceso de cifrado, en la cual, en la ronda inicial, tenemos un estado, el cual va a pasar por una función o una operación llamada add_round_key, el cual va a ser una operación XOR junto a la clave de cifrado. Adicionalmente, en las 9 rondas principales se llevará a cabo operaciones subbytes, shift rows, mix columns y una operación llamada add_round_key, como la ronda inicial, pero esta vez será un XOR con una subclave. Esta subclave va a depender en el número de la ronda en la que se encuentre. Para finalizar, en la ronda final se aplicará otra vez la función o operación subbytes, shift rows y otra vez el add_round_key, pero esta vez utilizará una subclave que en este caso será el de la ronda 10, aplicando la operación XOR. A continuación podrán ver el proceso animado. Como podemos ver, el texto a cifrar sigue una serie de transformaciones, utilizan una clave de cifrado hasta llegar a un texto descifrado. Ahora veremos estos 4 tipos de transformaciones: subbytes, shift rows, mix columns and add_round_key. La primera transformación, subbytes. Como podemos ver, en el bloque izquierdo vamos a tener una matriz, la cual junto con un sbox, o también conocido como una tabla de sustitución de bytes, obtenemos una nueva matriz. Por ejemplo, utilizaremos la primera celda y a través de la tabla de sustitución de bytes encontraremos el valor correspondiente. Como podemos ver, el primer dígito
es el 1, por lo cual lo haremos corresponder con la primera fila. Y el segundo dígito es el 9, por lo cual lo haremos coincidir con la novena columna, encontrando que a través de la tabla de sustitución el 19 equivale al D4 y lo sustituimos. De igual manera para todas las celdas respectivas. La segunda operación de transformación es Shift Rows, en la cual rotará un byte, es decir, una celda, en la segunda fila. Para la tercera fila se rotará 2 bytes, lo que es equivalente a 2 celdas. Y para la cuarta fila se rotará 3 bytes, lo que es equivalente a 3 celdas. Ahora vamos a ver la tercera transformación, llamada Mix Columns. Aquí lo que vamos a hacer es tomar una columna y multiplicarla por una matriz determinada. Este resultado será el que utilizaremos en la nueva matriz. De igual forma con las siguientes 3 columnas. Aquí hay que aclarar algo. El paso Mix Columns junto con el paso Shift Rows proporcionan la principal fuente de difusión en el cifrado AES. La cuarta transformación, Add Row Key. En este caso vamos a tener un bloque inicial y vamos a tener una subclave de la ronda. Esta subclave la vamos a profundizar en unos minutos. El procedimiento es el siguiente. Se toma la primera columna de la matriz inicial con la primera columna de la subclave de la ronda correspondiente, aplicando una operación XOR o XOR. Esto nos permite garantizar que los elementos de un bloque no sea igual al del otro lado. Este nuevo valor será el nuevo valor de la columna de la matriz. De igual forma, utilizamos la segunda, tercera y cuarta columna. Estas transformaciones las vamos a aplicar 9 veces más. La vuelta final no va a incluir la transformación Mix Columns. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo. Como podemos ver, vamos a tener una entrada. En la ronda inicial no se va a realizar ningún procedimiento, únicamente se utilizará la operación XOR junto con la subclave de la ronda. Ahora, en la ronda 1 vamos a utilizar las 4 transformaciones vistas a partir de la tabla o la matriz generada de la ronda inicial. Este procedimiento se va a repetir 9 veces.
Como habíamos comentado en la ronda número 10, nos utilizará un mix columns justo en esta parte. Después de aplicar las transformaciones vamos a tener una matriz de salida, que esta va a ser igual al texto cifrado. Ahora vamos a ver el procedimiento del cálculo de las subclaves. Si recordamos, vamos a tener una ronda inicial, 9 rondas principales y una ronda final. Por lo tanto, necesitamos 11 subclaves parciales para cada una de estas rondas. En este caso, vamos a ver el procedimiento para calcular las subclaves. Primero, vamos a tener la clave de cifrado de 128 bits. Ahora, lo que haremos va a ser el procedimiento para ir llenando de columna en columna. Para la quinta columna vamos a hacer los siguientes pasos. Primero vamos a tomar la cuarta columna de la tabla inicial. A esta cuarta columna se utilizará una transformación root word, la cual intercambia las celdas. Una vez intercambiado, vamos a utilizar la transformación subbytes. Como recordaremos, aquí se utiliza una tabla de transformación y se va asignando de acuerdo a los dígitos. En este punto tenemos que aclarar que como estamos calculando esta columna, esta va a ser equivalente a i. Ahora, para calcular i, lo que vamos a hacer es utilizar la columna i-1 y la columna i-4. Esto se va a repetir en todos los pasos que seguiremos adelante. Como había explicado, se toma i-4, que en este caso equivale a la primera columna, aplicando a la cuarta columna con la operación XOR y otra vez aplicando con un R con 4. Este R con 4 no es más que una constante de ronda. Luego de haber utilizado las operaciones respectivas, obtenemos un resultado. Esto lo vamos a utilizar para la columna 5. Para el resto de columnas, ya no utilizaremos las transformaciones iniciales. Únicamente se tomará la columna anterior y la columna antepenúltima. Realizaremos las operaciones respectivas y lo utilizaremos. En este punto vamos a volver a iniciar una nueva subclave de ronda. Para esto volvemos a aplicar el mismo procedimiento inicial. Para el cálculo de la nueva columna, de la nueva subclave, se utilizará la columna anterior. A esta la vamos a aplicar un root word, que era un traspaso de celdas. Después utilizaremos el subbyte para intercambiar con el valor respectivo en la tabla. Utilizaremos la antepenúltima columna
y sumaremos con un XOR y otra vez un XOR pero con otra constante recon y tendremos otro resultado. Y este procedimiento continúa para el cálculo de las subclaves. De esta forma, y utilizando la constante, que en este caso era una tabla recon, vamos a obtener todas las subclaves que necesitamos. Bueno, y eso ha sido la explicación del cifrado AES. A continuación veremos el cifrado DES. Muchas gracias. Ya, ahora vamos a intentar explicar cómo funciona DES. Ya, para eso primero se coge el bloque que se quiere encriptar, que sería de 64 bits, y se le aplica esta matriz que, que simplemente lo que hace es cambiar el orden. Ya, más o menos así quedaría el orden cambiado. Ahora se toma la clave, se elimina una parte de la clave porque no se va a usar. Ahora se hace algo parecido a lo que se hizo antes, pero ahora con la clave se aplica una matriz que lo que está haciendo es cambiar el orden de los caracteres de la clave. Ya. Luego la clave se divide en dos partes y se le hace una rotación. Se le hace una rotación porque estamos en la primera ronda y según esto se le hace una rotación en la primera ronda, pero son 16 y por ejemplo en la 3 son dos rotaciones. Luego de que se hizo eso se vuelve a aplicar otra matriz para volver a cambiar el orden. Ya. Ahora más o menos esto es lo que va a suceder, pero gráficamente. Ya, entonces sería primero L0 y R0 salen del primer bloque. Una vez que tienen estos dos, R0 se pasa a ser L1, pero R0 también se le aplica una función que tiene que ver con la clave 1 y se le hace una operación, se hace una operación con L0 y así se obtiene R1. Luego R1 pasaría a ser L2 y asimismo se le aplica una operación con la clave 2 y con L1 y se obtendría R2. Ya. De ahí, ¿qué es lo que hace esta función que aplicamos a R0? Bueno, en realidad a todos los Rs. Entonces, primero es parecido a lo de las matrices, les va dando un orden. Pero en este caso está el problema de que R es de 32 bits y necesitamos que sea de 48. Entonces se les va asignando lugares, pero hay ciertas hay ciertas hay ciertos números que se están repitiendo. Por ejemplo, el 28 se repite dos veces para que de 32 podamos tener 48 bits. ¿Ya? De ahí se hace la operación SOR ¿cómo se llama? Con la clave, que también es de 48 bits.
O sea, aquí es 1 cuando es 1 y 0 o 0 y 1, no es 0. Ya. Con eso salen los B1, B2, B3, bueno, hasta B8. Luego hay que aplicar estas tablas. Estas tablas se aplican sacando los dos el primero y último bits. Dicen cuál es la fila. Y con los otros se saca la columna y según eso se da un número. Entonces B1 tiene el equivalente de 7. Ya. Y de ahí se aplica una de estas tablas para cada uno de estos. Por ejemplo, esta es la de B8. De ahí se obtiene R. Se le aplica otra de estas matrices para cambiarle el orden. Ya, y eso es básicamente en lo que consiste la función. De ahí está diciendo que se le hace una función SOR de nuevo con L0. Ya, y bueno, cuando ya tenemos esta salida, se le aplica, o sea, ya pasaron las 16 interacciones, se aplica esta matriz que es la inversa de la de acá arriba, que es matriz, matriz IP. Bueno, esta es la inversa, es IP menos 1, o la menos 1, y hace lo mismo, cambia el orden.